Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres, porque donde hay familia, hay Dondé. El Congreso Internacional de Pediatría, organizado por el Colegio de Pediatras de Yucatán, es un evento académico muy importante de su tipo en toda la región. Una atención humana y de calidad es fundamental para que los niños sobrevivan y vivan con una calidad de vida, afirmó la coordinadora del 16º Congreso Internacional de Pediatría, la doctora Maite de la Osa. El encuentro más importante en atención de la salud infantil en el sureste del país es organizado por el Colegio de Pediatras de Yucatán en la ciudad de Mérida y concluirá este sábado. Queremos fundir sobre las actualizaciones que hay en los distintos temas para mejorar la atención de salud, ¿no? De toda la tecnología de punta para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno, pero también estamos haciendo mucho énfasis en el orden preventivo. Alrededor de 700 profesionales de la salud provenientes de varias partes del mundo participan en los talleres y ponencias sobre cardiología, terapia intensiva, neurología, hematología, oncología, gastroenterología, lactancia materna. Aproximadamente 8 pláticas, 22 profesionales de lactancia y adolescentes. Tenemos talleres de sal y ventilación de transporte del paciente. Joaquín Martínez, Yucatán te informa. Vamos con nuestra compañera Libre Ojeda, que nos tiene preparado otra entrevista. Tenemos otro importante esta tarde. Él es el doctor Jorge Martínez Ulloa y le cuento que él es el director del Centro Estatal de Transplantes de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Al contrario, gracias por el espacio. Y muy ad hoc el tema del que vamos a estar platicando hoy, porque como comentaba al inicio del noticiero, hoy es el Día Nacional de Transplantes de Órganos y Tejidos y justamente de eso viene a platicarnos, de la Semana Nacional. Es correcto, pues mira, hoy el 26 de septiembre se celebra en México el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y en Yucatán, de manera tradicional, lo prolongamos a las actividades para toda la semana, que tienen el fin de, pues justamente, ¿no?, incentivar en la población el tema de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. ¿Qué actividades vamos a tener? Me dice que es una semana de muchas actividades, muchos eventos. ¿Qué va a formar parte de esta semana? Mira, la población general se puede acercar a todos los hospitales públicos y privados del Estado, donde se van a llevar a cabo pláticas, sesiones académicas, pues eventos como estos, ¿no?, donde tratamos de difundir la cultura de donación. Este lunes llevamos un evento muy bonito que llevamos 12 años llevándolo a cabo aquí en el Estado, que es una marcha que hacemos en pro de la donación. Y tradicionalmente la habíamos realizado aquí en la ciudad de Mérida. El año pasado tomamos la decisión de hacerla en Valladolid y este año la hicimos en Tecash. Y este año fue uno de los años con mayor participación, hubieron 800 participantes. La verdad fue un evento muy emotivo y bueno, pues que atacó mucho a la parte sur del estado. Por citarte otros eventos, el día de hoy viene un médico, el director del Banco de Hueso de Guadalajara, a platicar con el Colegio Yucateco de Ortopedia para platicar acerca de los nuevos avances y las nuevas indicaciones para injertos de hueso de cadáver que se aplican a ortopedia, a neurocirugía, a dental, a cirugía plástica. Otro de los eventos muy relevantes que tenemos en la semana es que el Centro Estatal de Trasplantes, gracias al apoyo del gobierno del estado, va a entregar 2 equipos fundamentales al Hospital Orán, que el Hospital Orán, yo creo que vale la pena reconocer que es el hospital insignia en donación en el estado, es el hospital que más procuraciones tiene. Históricamente se realizan ahí el 80% de las procuraciones cadavéricas en el estado, que no solamente resuelve la problemática local, sino que es generoso y se exportan muchos órganos y tejidos al interior de la República Mexicana.
y se van a entregar, número 1, un microscopio para poder continuar realizando los trasplantes de córnea, y número 2, un Doppler transcraneal. Este es un dispositivo portátil, que es muy fácil de utilizar, que emite ondas de ultrasonido transcraneales y le va a permitir a los donadores de donación ver si algún potencial de órganos tiene o no todavía flujo cerebral, para poder certificar la muerte cerebral y poder llevar a cabo la procuración de órganos con mayor prontitud. Doctor, aprovechando su visita, en el tema de trasplantes, de donación, ¿cómo estamos en Yucatán? Bien, la verdad es que hemos sido señalados por autoridades nacionales como un estado líder en donación. Contrario a lo que se cree, el yucateco es muy empático a la donación. En la mayoría de los casos, cuando los coordinadores de donación se acercan de manera educada, lo explican de manera clara cuál es el fin de estos órganos, es muy frecuente que la familia diga que sí. Y haciendo un corte de caja, en la presente administración, de octubre del año pasado a septiembre de este año, se han realizado 106 cirugías de procuración de órganos con fines de trasplantes. 50 han sido de donantes fallecidos, que es muchísimo, 56, y 50 de donantes vivos. Y de esto también vale la pena resaltar que el 40% de las extracciones de riñones que estamos haciendo aquí en el estado de Yucatán son por laparoscopía. ¿Qué es lo importante de esto? La laparoscopía es la cirugía de mínima invasión, donde metemos cámaras y hacemos incisiones muy pequeñas para poder hacer las cirugías. Y lo que hace es que, pues, obviamente, repito, ¿no?, las incisiones son más chicas, el dolor postoperatorio es menor, los días de estancia intrahospitalaria son menores, y eso hace que la gente done en vida con mayor confianza, y lo que llamamos nuestro pool de donantes pues aumente, ¿no? Qué gusto oír que tenemos buenos números y que los yucatecos son empáticos. Somos empáticos ante tales situaciones, pero no hay que bajar la guardia, y semanas como esta fomentan, incentivan estos actos. Es correcto, ¿no?, que es el fin de esta y muchas otras actividades que estamos llevando a cabo esta semana, ¿no? Muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde, doctor. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí quedó la información. Nos damos una pausa y al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Balam. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Es un gusto presentar a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Yutzilacap, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues contento, hay béisbol por Tele Yucatán. Que mañana retomamos la transmisión, el juego va 1-1. Lo mejor de la suerte para el equipo, yo le voy a los acereros. Así es, no amigo, le está yendo un mal equipo. ¿Tú crees? Los Leones de Yucatán Así se van a coronar. Pero ni cuál es que la camica de chico el Tele Yucatán te informa yambalo can yohelta beslati le akabil gela jueves beslay wakpel tu kakluk inilo winalil septiembre de Javi 2019 con natilik in beslay ojalá Yucatán Mauricio Mila dosal tak patun tu usted lo holin nos muchtam balit tak pa kol talo ti gelas nos lumilo tu nos petlumil Latinoamérica le tía halachi lo que ali que Yucatán yambalo gelas bajo kutanu betetelu tak besal kol lo ti le kustalil tile meyahiloba Yucatán ya anton gelas bajo ya lo yanda al kol lo petile helo ka microyuk para mujeres ya kol lo kato caso holindiko meyahilo ichilubatsilo besan tijelas mektan kahilo betanu betobla kuchilo tiasenu tsaba kambe sahil utial mashu kat ukas betik meyahilo tusan chilo mucho tambalilo achita sang ichilu mulu meyaku bete telu mucho kabil fundación kelo stanu beto kambe sahil tu no holak inelulumil Yucatán tu sukutak pahal 31 tulul kolelo
tanu takpal kolo chile muchtamba lila behla ete samal tanu takpahalo kolo talo tunos lumi Estados Unidos Hueyilobe Argentina Perú Ecuador Bolivia Cuba Haití República Dominicana y el Guatemala. Ulag Basil Tushan, le Meyahilo Tanu Beta Tukuchil Muchtamba Centro de Convenciones siglo XXI, Chahol Tanjevich Hetzan ile, Jejelastum Bastanu Beta Telo, Ojel Tanelo Yanuchil en Nospexil, Tulaco Pejavi Talo, Beituno y Yalu, Unochquinta, Jejelas Barro Cubeta Telo, Lojalachil Mauricio Vila Dosal, Julio Yactutza, Ojelvi, Casa le Meyahilo Geloba, y Antonu Chik Pajale Tupachkin, Anzoco, que Unolomi Yucatanetun. Ya no yanta nos cuchil el chale muchamba de lo cubeta tun chantela 220 millones de pesos con todos le meyajo 141 tulurmaco tanu meyajobi que gelas tum barro tanu betali uchatum yo la mucho lo optima ko bishe okukala wa haipel kino le cuchilo talu beta le tie meyahilo tun chankelo ichula barro tanu beta tu cuchil Centro de Convenciones siglo XXI. Dili que insan behla ushok has 106 ushok nalilo nahil shok Instituto Tecnológico Superior kutalo tukahil oshkutska beshan preparatoria Víctor Manuel Cervera Pacheco laye oshkutska bilobe takpa chilup muchtam balil tustunshan chachita hehelas talamilo kutasik le droga o bole balok hasta kuchaik mak telo Bechantun Takpa Marro Tucuchil Abatik Sepredei, Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y Chile Tzikbalova, Casa Tune Bashe, Droga o Basta la Mikutasik, y este Basho hasta Kutasik Tukustalma, que Basho Kasantal, Kayanakupe Hetseknakil y Chilukustale, Tanque le Moba Mutakpalo y Chile Kakasbalo, Tunsan, Helatumen, Helas Basho Tzikbaltabi, Evistunsan Basta la Milokutasik, Utsuzik, Marihuana, ya maso betik beilo kakas balo tu kasantalo ulik saliol tanke le mo betko kasti beilo ukustalo ichula basilo tusan besdilik imbihla uchula gupel muchtam balil tu chachita baso talamil kutasik tun ukustal ichilu kustal untu mak kok jejelas bishilu pahtalu tak besal ichil kustal leche ku kasantal u betal helo hachkanan le bahelo ichitulaga tursku pahtal le tak pak le mako helo ba que Ojel Tenelo Yamako Yanetala Milti Beila, Mokatu Yalom Patalu, Bete Kuabash Meyahilobe Yan Bishelu Patalu Yantale, Ricardo Ávila Heredia, Ujol Populo Nohmuchkabil, Unuk Besal, Almahtanil, Tribunal Superior de Justicia, Luchachi Tatunuk Abetile, Utsatantik, Kahnalilo Tulakamak, Kuksatanto, Bishanik Talamilukustaleti Mako, Heloba. Takpatung maso telo yanjo talamiltile bahela kuchik pasa nele tiobema alma matu uyila lewa mupahtal u meyaho u betko lakabash kabet ichilukustal makil hesil katul tanke lemo takpaho telo ichintun baso kubeta telo satanta yan be baglu shakaltati mehempala lukaba tamis neonatal Kushakata lutan yo que me empala tanto si lo boti la barro la talamilianti un petit le bash lu pahtal ilal le tietun wa kok koma du chenjekin tu bel kapati gila rambe lu pahtal uyanta le icho la barro sikbalta te muchtambale uch te kuchil helo chela ban sikbales bela sama mi kilbash wile mas shmalo bil akabila oye tu chico le Yucatán ya malo kan yo heltal me queda Leni. Estamos listos para el béisbol mañana. Así es, estamos listos para el béisbol. Nosotros nos vemos el lunes. El lunes aquí sin estaremos. Falta. Seguimos con la información y le platico que en el marco del Festival de Teatro Wilber Cantón 2019, la compañía de los Colochos Teatro de Ciudad de México presentará una adaptación de Macbeth de William Shakespeare titulada Mendoza. Esta obra está contextualizada en la época revolucionaria, a inicios del siglo XX. Entonces, al ser una versión de Macbeth, que son temas tan universales que tienen que ver con la ambición por el poder y lo que uno está dispuesto a hacer por estar un poquito por encima de alguien más, la particularidad que tiene Mendoza es que el formato es tan íntimo que los actores estamos sentados a un lado del público. Deja de ser público observador y se convierte en público activo de este montaje. Podrá disfrutar de esta puesta en escena el próximo viernes a las 21 horas en el Teatro Armando Manzanero. La entrada es gratuita. Bueno, y precisamente entre las actividades programadas en el marco del Festival de Teatro Wilberto Cantón se presentará la obra cómico regional para toda la familia que narrará la historia de un amor tóxico, un tanto
convencional en la actualidad. Es una mujer que ya pasa de los 30 y no se ha casado y siempre anda desesperada por conseguir novio y recurre a los hechizos para conseguir novio. Se arma un conflicto además por un chivo que les encomienda la madrina y un relajo. Es una comedia de enredo. Y esta obra fue escrita por Alicia García y también por el dramaturgo Tomás Ceballos. Petita la soltera tiene 22 sketches. El chivo que vamos a presentar es tan solo uno de los 22 sketches que escribimos el maestro Tomás y yo hace como 3 años, nos la pasamos escribiendo como un año. La obra, le comento, se presentará en el Teatro Daniel Ayala y será precisamente este viernes a las 8 de la noche con la entrada gratuita. Y ahora nos vamos a Jalachó, en donde también habrá una obra de teatro. Está compuesto por jarana, por bombas, por canciones como de trova, y son 2 sketches que yo escribí, que son muy divertidos. Las cuestiones de cuando una mujer también cree siempre en el hombre, en la pareja, y pues digo una mentira a quien no la hace, ¿verdad? Entonces el público entra mucho en convención con este juego, con esta temática social también. Es una obra, 2 sketches que trata sobre la conciencia también social. Por ser un evento al aire libre, a pesar de que los asientos se colocarán, los interesados pueden sentarse también en cualquier lugar de la plaza principal. Las obras no tienen costo y se presentarán este viernes a las 8 de la noche. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Tele Yucatán. Te informa como siempre mañana. Lo esperamos en el horario de las 7 de la noche para que usted se informe de todo lo que sucede en Yucatán. Leni, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, excelente noche. Nos vemos mañana y ustedes se quedan con la información deportiva, ya sabe, con los expertos y los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Mañana tenemos el tercer juego de la Serie del Rey. Nosotros nos vemos en punto de las 7 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy por supuesto engalanando este estudio, el trofeo obtenido por los Leones de Yucatán del Campeonato de la Zona Sur 2019 de la Liga Mexicana, que en únicamente 4 partidos Yucatán le ganó a los Diablos Rojos del México. Vamos a tener a Mario Serrano, jefe de medios de los Leones de Yucatán, que nos va a estar platicando acerca de la venta de boletos para esta Serie del Rey. Le doy un adelanto para el partido del domingo. Una vez que ayer se empató esta confrontación, se pondrán mañana viernes a la venta las localidades. Tendremos todos los detalles en la actividad del resumen. Bueno, pues hoy vamos a presentar el resumen del juego de ayer. El partido número 2, 9-3. El equipo de los acereros venció a los Leones de Yucatán. Propiamente la historia se definió en la octava entrada, cuando el equipo del norte fabricó 5 carreras. Pero también estaremos hablando acerca del motociclismo, y es que se va a realizar del 15 al 17 de noviembre la segunda edición del FES Península de motociclismo. Así que, señoras y señores, esto es lo que vamos a tener hoy, y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, saca el león que llevas dentro, saca la garra. ¿Qué tal, Mario? Así es, ¿cómo estamos? Gracias por continuar con nosotros en Deportes Tele Yucatán. Y sí, como tú bien comentas, pues aquí está el trofeo que obtuvo el conjunto melenudo en la zona sur, luego de ganarle al equipo de los Diablos Rojos del México. Un bonito trofeo, como usted puede ver. Oye, por cierto, vámonos rápido ya con nuestras vías de comunicación.
940-7600, el teléfono, en redes sociales, en Twitter, en @DeportesTeleyuc, y también en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y sí, bien, como tú decías anoche, pues bueno, los Leones de Yucatán desafortunadamente cayeron 9-3 allá en el horno más grande de la República, cayeron contra los Acereros del Norte. Vamos a ver qué depara para el día de mañana, que empieza la serie aquí en el Cuculcán. Vámonos, señoras y señores. Ayer se empató la edición 2019 de la Serie del Rey, 9-3. El equipo de los Acereros venció a los Leones y aquí está el resumen. Cuadrangular con la casa llena de Ricky Rodríguez en el cierre del octavo capítulo coronó definitivo ataque de 5 anotaciones que guió al éxito de los Acereros de Monclova 9-3 sobre los Leones de Yucatán para empatar a un triunfo la Serie del Rey 2019. La pelota viaja y nunca volverá. Cuadrangular, Grand Slam. Ricky Rodríguez le conecta sabroso a Doña Blanca, la manda a volar para nunca volver. Y esto parece ser, mi estimado Diego, mi estimado Mario, la punta de lanza y ya, pues definitivamente el triunfo que podría tener el conjunto de Monclova. Yucatán, desde el episodio de las buenas noches, tomó ventaja con solitario cuadrangular de Jonathan Jones. Luego, en la entrada siguiente, Leo Eras lo imitó y para el tercer acto, un elevado de sacrificio de Art Charles trajo otra anotación para colocar la pizarra 3-0 en favor de las Fieras. Lugo suelta para el Pentágono, conecta batazo profundo, la pelota viaja, la pelota sigue, la pelota está del otro lado. SOS, mujeres y niños primero al festejo. Sacó una victoria. Batazo, vamos a ver, la pelota elevada, la pelota viaja, la pelota sigue, la pelota está en el país de nunca jamás. SOS, mujeres y niños primero al festejo. El niño Leo Eras manda a reposar a Doña Blanca detrás de la barda. Te dejo el juego. Perfecto, el batazo elevado profundo por el jardín central, va el jardinero para atrás, vamos a ver, se está picando la pelota, esto va a ser un doblete, va a traer carrera también, allá va Lidi, raudo y veloz para tierra prometida, viene el tiro imposible. En la parte baja del tercer rollo, Acereros acortó distancia con una carrera, pero en la fatídica séptima hicieron 3 más para darle la vuelta al score 4-3. El abridor de los Acereros, Jaime Lugo, salió luego de 2 entradas. Lo relevaron Justin Kelly, Wilmer Ríos y el ganador, Zach Phillips. Cargó con la derrota el cubano Joan R. Green en labor de 6 entradas 1/3, con relevos de Manny Parra, Andrés Ávila y Enrique Burgos. La Serie del Rey se trasladará a partir de este viernes al Parque Cuculcán para el juego número 3. Los pitches probables serán Connor Harber por parte de los Acereros y Dustin Crenshaw por los Leones de Yucatán. Bueno, y del 15 al 17 de noviembre la segunda edición del MotoFest. Del 15 al 17 de noviembre se realizará la segunda edición del Moto Península Fest, evento que contará con motociclistas de toda la República, informó este jueves en conferencia de prensa Gustavo Guzmán, organizador del evento. Vienen de toda la República, esperamos que lleguen aproximadamente 1,200 motociclistas. El año pasado llegamos a 900, esperamos que esta vez tengamos 1,200 y vienen de toda la República. El año pasado vinieron desde Guadalajara, vinieron de la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz. Entonces no dudamos que este año nos vuelvan a acompañar estas personas que estuvieron viajando y esperamos toda la península, obviamente desde la península, pero también las ciudades cercanas como, los estados como Tabasco, como Chiapas, que también esperamos por acá. Gustavo Guzmán dijo que el objetivo de la concentración biker es fomentar el motociclismo responsable, así como dar a conocer los atractivos turísticos del estado y hacer de esta especialidad
un deporte. Tiene mucho que ver con la conciencia vial, realmente es cultura vial lo que más nos ayuda y nuestra intención es que conozcamos todas las facilidades que existen para que también nos podamos cuidar y aprender a comportarnos con cultura. ¿Qué significa esto? Que no es tan solo todos los que tenemos acceso a la vialidad tenemos que tener cultos desde el peatón hasta el trailero, pasando obviamente por el motociclista. Y es muy importante las pláticas que nos van a estar proporcionando por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Municipal, donde nos van a regalar mucha de su experiencia de lo que se ha estado viviendo al respecto de la cultura vial. En la edición 2019 se esperan a más de 1,200 mototuristas y acompañantes de toda la República, que recorrerán playas, ciudades, gastronomía y seguridad de nuestro estado. Muchas gracias, continuamos en esta emisión de Deportes Tele Yucatán y bueno, la Serie del Rey está en boca de todos. Ayer al ganar el equipo de los acereros, obviamente pues ya es un hecho el quinto desafío, es decir, el juego del domingo, el tercero que se estaría verificando en el Parque de la Serpiente Emplumada. Hemos invitado a Mario Serrano, jefe de medios de los Leones de Yucatán, para que nos platique acerca de la venta de los boletos para ese tercer partido en Mérida, quinto de la Serie del Rey, y bueno, pues anunciarnos también cómo están las localidades en torno al juego de mañana y también del próximo sábado. Mi estimado Mario Serrano, por supuesto, gracias por traernos este bellísimo trofeo y gracias por estar acompañándonos. Háblanos, primero que nada, están agotados los boletos para el sábado, para el viernes y para el sábado, ¿no? Así es, Mario, agradecemos el espacio que nos brindas para traer primero al primer bebé de esta temporada, el primer logro que se buscaba, bueno, en torno al equipo. Y sí, como bien dices, ya los boletos para el día de mañana y para el sábado están totalmente agotados, así que vamos a tener casa llena nuevamente en el Parque Cuculcán Álamo, así que yo creo que va a ser una fiesta total. Para el día domingo, ayer se supo que ya va a haber un quinto juego y mañana va a ser ya la venta de boletos a partir de las 9 de la mañana. Importante, se van a abrir todos los puntos de venta, tanto en el estadio, taquillas del estadio, en superboletos.com y bueno, en todas las plazas comerciales donde también tenemos presencia en el tema de Leones Shop, en todos los puntos de venta. Ya mañana, a partir de las 9 de la mañana, boletos para el juego del domingo, el quinto de la Serie del Rey, porque ya el juego de este viernes y el sábado están totalmente agotados. Oye, precisamente el tema del juego número 5, tercero en el Cuculcán del próximo domingo, para los abonados, ellos compraron los 3 juegos, tengo entendido, ¿verdad? Sí, hubo una preventa el pasado fin de semana. Ellos no tienen que acudir. Ellos ya no tienen que acudir, ya tienen los boletos para todos estos 3 juegos que se iban a dar en esta serie. Bueno, ellos ya no tienen ningún problema por eso. Sin embargo, a partir de mañana ya todos los demás boletos, bueno, estamos hablando de que los abonados en tema de porcentaje de taquilla reflejaron un 40% aproximadamente. ¿Quedan localidades de todas y cada una o hay alguna que ya está agotada incluso para el domingo? No, quedan todavía abiertas desde Butaca Central hasta la zona general, que son precios muy populares, 80 pesos, que pueden disfrutar de esta Serie del Rey. Y bueno, las localidades están abiertas para el juego del domingo, quedando en Butaca Central, lateral, butaca alta y general. Para el juego del domingo, viernes y sábado, agotados los boletos al 100%. ¿A partir de qué horas mañana para comprar boletos para el domingo? A partir de las 9 de la mañana en todos los puntos de venta ya se van a poder abrir. Y recuerden, si la venta se extiende, que muy probablemente mañana ya sea como que el día que se puedan llegar a agotar estos boletos de domingo, pero van a estar también disponibles las 24 horas por internet. Mario, por último, platícame cómo va a estar la logística previo al arranque del tercer juego de la Serie del Rey, primero en el Cuculcán el día de mañana viernes. Sí, fíjate que mañana pues ya tenemos una gran fiesta preparada para todos ustedes. Desde las 6:30 de la tarde que se abran puertas, va a haber una firma autógrafos especial con jugadores de los Leones y también va a estar exhibida tanto este trofeo de campeón de Zona Sur como la Copa Sachila de campeón de Zona de Rey. Entonces, los aficionados podrán tomarse ahí fotografías tanto con jugadores, con los trofeos y bueno, para empezar a calentar esta gran fiesta que ya llega a Mérida, 6:30 de la tarde abrimos puertas y desde ese momento ya se pueden tomar fotografías. Va a haber un gran variedad de diversión por parte también de nuestros socios comerciales y bueno, para que toda la familia se la pase de lujo. La ceremonia de presentación de equipos va a ser a las 7:30 de la tarde y ya en punto de las 8 se va a cantar el play ball
del juego. 6:30 entonces empieza la fiesta, mañana viernes, hay que llegar temprano para evitar aglomeraciones y por supuesto ser parte. Si usted tiene boleto, asista, si no, véalo por supuesto a través de Tele Yucatán. Mi estimado Mario, ya los Leones hoy ya regresaron a Mérida, ya se encuentran en la ciudad. Sí, desde ya primeras horas del día ya están en Mérida y justamente en unas horas más van a tener un entrenamiento también ahí importante ya para amarrar fuerte y bueno, ya esperar a Monclova para el día de mañana para seguir con esta Serie del Rey. Muchas gracias. Yo les recuerdo que la Serie del Rey está en Tele Yucatán. Saca el león que llevas dentro, saca la garra. Mario Serrano, muchas gracias. Nos vemos mañana. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos